El incremento de los cotizantes y el alza del valor de la prima son algunos de los hechos que habrían incidido en las ganancias de las ISAPRES entre enero y septiembre de este año. En comparación con el mismo periodo de 2013, aumentaron sus utilidades en 50,7%. Profundizamos en este tema con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Superintendente, bienvenido a CNN Chile. Hola, Daniel, gracias por la invitación. ¿Por qué ganaron tanta plata las ISAPRES? Dicho en términos simples, explicado en los términos más simples posibles. Ahora, esto es consistente con el informe que se elaboró a partir de las ganancias del primer semestre y hay varias razones. Por un lado está el impacto que tuvo el alza de la prima GES, que empezó a aplicarse a partir de 1 de julio del año pasado. No sé si tú te acuerdas que el auge se aumentó de 69 a 80 patologías o condiciones de salud GES o garantizadas, y eso implicó que se permitía a las ISAPRES alzar la prima que se paga, que cada uno de los afiliados del sistema paga por las garantías GES. ¿Nos podemos quedar un minuto en ese tema antes de ir a lo siguiente? En el caso del GES, para ir explicando de a uno y que la gente lo pueda entender, ¿por qué el hecho de aumentar las patologías, que es un servicio que digamos, un beneficio que garantiza el Estado, por qué eso debería significar que aumenten las ganancias de las ISAPRES? ¿Significa que se hizo mal el cálculo de lo que se le permite aumentar a las ISAPRES? ¿Se les permitió aumentar demasiado el cobro por GES? No, justamente a eso iba. Cada ISAPRE, esta facultad, fueron llevadas a tribunales. La Corte Suprema finalmente le encontró la razón a la ISAPRE porque este es un proceso reglado. Cada ISAPRE reajustó de acuerdo a sus propios cálculos actuariales y yo creo que el principal efecto es alza más baja tasa de uso. O sea, tenemos que en promedio 1 de cada 4 personas que tiene derecho a ocupar las garantías explícitas en salud no lo hace, ya sea por ignorancia, porque opta por el plan que tiene contratado con su ISAPRE, por falta de información, por la red que se le ofrece, por distintas razones, que es un tema efectivamente que corresponde revisar. Nosotros creemos que esa es una muy baja tasa de uso y es lo que impacta que por la prima GES finalmente sea un elemento que genere ganancias adicionales para el sistema. Ok, un tema de la prima GES, ¿cuál más? Lo segundo es que el año pasado el alza promedio del sistema fue poco más de 1% y el de este año es en promedio 4,6%. ¿Sobre inflación? Sobre inflación. Y empezó a aplicarse a partir de julio. Pese a los reclamos, hay un porcentaje importante de afiliados que no congela esas alzas, ya sean vía tribunales o en la superintendencia, por lo tanto también podríamos estar viendo el reflejo de eso. Y en tercer lugar está el hecho que aumentaron la cantidad de cotizantes, casi un 5%, alrededor de 180.000, 185.000 personas adicionales han aumentado, y además el promedio de remuneraciones de los cotizantes del sistema también ha aumentado, entre, no sé, 930.000 pesos a 970, 980.000 pesos. Con estos antecedentes sobre la mesa, superintendente, ¿son reales, son válidas las razones que dieron las ISAPRES cuando anunciaron estas alzas de 4,6% por encima de UF, cuando vemos que finalmente todo esto redunda en que obtienen ganancias cada vez mayores? En general ellos han justificado sus alzas en base a un aumento sostenido de los costos, pero si uno ve la película completa de los últimos años, los costos han aumentado, pero sus utilidades también siempre han aumentado de manera sostenida y sistemática, y hablan de un sistema que está, por lo menos desde el punto de vista financiero, bastante saludable, y por lo tanto eso nos exige mirar, bueno, si estas ganancias tienen que ver con que están haciendo bien la pega, están manteniendo sana la población, están respetando sus derechos, están cumpliendo con las expectativas que los chilenos tienen sobre ellas. Y mi impresión es que a ninguna de esas preguntas uno podría responder completamente seguro de que de manera afirmativa. Entonces, eso justifica en parte la necesidad de hacer una revisión del sistema. Nosotros nos sentimos bastante complacidos de que en la Comisión Presidencial de Expertos convocada por la presidenta Bachelet, el grado de consenso respecto de la necesidad de reformas del sistema fue bastante importante, y eso genera un piso técnico, político súper importante para enfrentar las posibles reformas que el sistema requiere. Si hubo un alza promedio de UF más 4,6% que se empieza a aplicar en julio, aquí estamos hablando de que las ganancias récord se producen entre enero y septiembre, ¿eso significa que todavía en los siguientes balances va a ser aún más claro el fenómeno que provoca esta alza de planes, o ya está absorbido en estas cifras? No, es probable que las utilidades aumenten, y efectivamente ese informe nosotros lo preparamos, se va a conocer en marzo del próximo año sobre las ganancias acumuladas durante este periodo. ¿Deberían aumentar todavía más? Es probable. Ahora, vamos a las posibilidades de reforma. En primer lugar,
¿Es lógico que las ISAPRES puedan decidir por sí y ante sí cuáles son las alzas que hacen cada año, o debería haber una regulación de esas alzas? Bueno, justamente ese es uno de los elementos más críticos que tiene el sistema, que ha generado una judicialización que no se ha visto en ningún otro sector económico, social del país en toda su historia. Y que exige sin duda revisarlo, porque por más que la superintendencia intervenga como alternativa a los tribunales, tampoco tiene mucho sentido traernos los 150.000 recursos de protección desde los tribunales a la superintendencia. O sea, un sistema no debiera funcionar con un 10 o un 15% de sus usuarios, de sus afiliados, reclamando en tribunales. Por lo tanto, esos son unos elementos que la Comisión Presidencial de Expertos consideró y recomendó hacerle cambios al sistema, y bueno, habría que revisarlo, porque efectivamente es un tema de tanto de técnica legislativa como de cálculos actuariales y de economía política, que si se quiere, bastante complejo, pero que sin duda es uno de los elementos que vamos a tener que discutir próximamente. ¿Diría usted como superintendente que las ganancias de las ISAPRES son excesivas? Mira, no me corresponde a mí hacer juicios de valor sobre eso. Encuentro que periodistas de opinión pública pueden hacerlo. Ahora, mi impresión o lo que yo esperaría es que el aporte de estos agentes intermediarios que captan recursos para gastar en salud, que sus beneficios tengan que ver con la eficiencia que aportan al sistema, con mantener a las personas sanas, con mejorar la prevención y la promoción de la salud. Me parece que esos elementos, lógica de seguridad social, si se quiere, no se están cumpliendo, y es lo que exige mirar la ISAPRE y ver si están en condiciones de alinearse en esta lógica de seguridad social, que tiene que ver con universalidad, con terminar con las discriminaciones y con la selección por riesgo, y además tener la capacidad de incorporar las lógicas de salud pública, pensar en cómo impactar en la salud de la población. Hoy día uno de los elementos que la ISAPRE generalmente critican tiene que ver con el alza, por ejemplo, de los costos por licencia médica, el llamado SIL, y uno se da cuenta que mucho de eso hay mucho que hacer en prevención. O sea, las principales causas de licencia médica tienen que ver con enfermedades o patologías osteomusculares, con problemas de salud mental. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer algo en prevención y en promoción de la salud para estas áreas que tienen que ver con salud laboral, que tienen que ver con hábitos y estilos de vida? Eso es lo que nosotros esperaríamos que haga tanto el seguro público como los intermediarios privados, que se permita jugar bajo unas reglas del juego que tienen que ser distintas a las que hasta ahora han jugado. Muchos de los temas que usted comenta, superintendente, están y estuvieron en el trabajo de la Comisión para la Reforma de las ISAPRES. Se presentó un informe muy completo a la presidenta Bachelet. ¿Cuándo ese informe se va a convertir en un proyecto de ley? Bueno, nosotros ya estamos trabajando, obviamente que el informe es un informe sólido, completo, que además abre muchas ventanas o muchas puertas para revisar. Falta bastante ingeniería fina, si se quiere decir, bueno, cómo las propuestas se trabajan desde lo legislativo y desde lo técnico. Y ese trabajo, obviamente, que tenemos que hacerlo. Es un trabajo complejo. Aquí no podemos hacer un proyecto en 5 días, y además estamos a la espera de que la presidenta Bachelet, que estuvo de viaje, pueda, en el fondo, de acuerdo a lo que nos tuvo, que antes de fin de año debemos plantearnos cuáles son los lineamientos que corresponde que tengan estas propuestas de reforma. Hay un trabajo prelegislativo que se tiene que hacer también con los parlamentarios, trabajo técnico. En general, los tiempos, se ha dicho, se ha planteado que fin de año, principios del próximo año, pero yo creo que no hay que tener ansiedad. Yo creo que lo que deberíamos esperar es en lo que estamos embarcados, un trabajo serio, que sea responsable con el mandato de la presidenta Bachelet, y además con el trabajo serio que también hicieron los miembros de la Comisión Presidencial de Expertos. El superintendente, en las últimas semanas particularmente, ha habido una intención clara del gobierno de restablecer lazos de confianza con los empresarios, y una de las quejas que se ha escuchado desde el empresariado es que hay demasiadas reformas andando al mismo tiempo. De hecho, en su discurso la semana pasada, el presidente de la SOFOFA mencionaba explícitamente entre las reformas el tema de las ISAPRES, que hay demasiadas reformas que se están haciendo al mismo tiempo. ¿Podría ese factor postergar o hacer que fuera más prudente, tal vez desde la perspectiva del gobierno, no acometer ahora una reforma a otro sistema económico como las ISAPRES? A ver, yo creo que la prudencia tiene que ver con mirar que hay un problema, serio, que está hoy día apretándole el zapato a los chilenos y chilenas, y que además tiene en cuenta que las propias ISAPRES, en el marco de esta comisión presidencial, reconocieron la necesidad de cambio del sistema. Si tú no haces ningún cambio al sistema,
tampoco pareciera que fuera a resistir mucho tiempo. Ese grado de judicialización, la pérdida de confianza que tienen los usuarios respecto al sistema, la pérdida de prestigio que tiene el sistema. Yo creo que si uno mira el contexto, sin duda se requiere hacer cambios. Yo creo que la gracia que tuvo el trabajo de la Comisión Presidencial de Expertos es que propone un consenso técnico y político bastante interesante que debiera desdramatizar la posibilidad de cambios, justamente porque los cambios que propone son necesarios. Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias por la invitación.